sí, en esta parte vamos a entrar de lleno. Es la parte más cruda, es la parte más dura del libro y de la historia de las brujas. Los brujos más brujos del mundo están en las iglesias y en el Vaticano específicamente. Si tú energéticamente vinculas un cerebro de un animal o un corazón de un animal o un hígado de un animal a una persona por medio de ADN y rituales y dañas ese corazón físico, en el etérico, en el plano etérico, también dañarías la energía de ese órgano, de esa persona. Ellos trataron de arrasar con todo este conocimiento porque no les convenía que ellos creyeran en otras deidades que sí existen. La sacaban de su casa, si bien le iba, la sacaban solamente a ella y a la familia la dejaban en paz. Y si no, jalaban con toda la familia o quemaban sus propiedades. Les preguntaban que si ella era bruja. Si ella decía que no, entonces era cuestionable, porque el diablo la estaba protegiendo la estaba obligando a decir que no confesara. Bueno, si ella se declaraba bruja, pues directito ya la desvivían. Hola, Olivet, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Qué gusto. Bueno, pues ya aquí con el nuevo tema, bueno, más bien la continuación del Segunda tema. parte. Así es, del Maelus Maleficarum. ¿Qué tal te pareció la primera parte? Me agradó, me quedó mucho hilo de donde sacar muchas cosas. Sí, porque en la primera parte nos dedicamos a como la historia, los precedentes, del porqué de todo esto. Pero ahorita sí, en esta parte vamos a entrar de lleno. Es la parte más cruda, es la parte más dura del libro y de la historia de las brujas. Pero aquí vamos a desmitificar muchísimos tabús, muchos mitos. Así es, efectivamente. Y bueno, como bien lo mencionas, el video pasado, que si no lo han visto, los invito a que lo vayan a ver antes de ver este, porque si no, no van a entender nada. Sí, es muy importante. Vean la primera parte primero. Así es, la segunda parte que vamos a manejar, bueno, vamos a ver ahorita, o de lo que vamos a platicar, es el catálogo de los maleficios, ¿vale? Que es la segunda parte del libro. Hechizos de impotencia, nepes desaparecidos y tormentas invocadas. Un día amanecía sin nada. No es cierto. No es cierto. Claro. ¡Pum! Uy, se me perdió. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? De tanto usarlo se fue. Se cansó. Se desgastó y se acabó. Listo. Bueno, Ivette, pues primero que nada, bienvenida. Muchas gracias. Porque no te di la bienvenida ni nada. Pero bienvenida seas a este espacio tuyo. Y bueno, pues ansiosos estamos de escucharte, dar tus puntos de vista sobre este increíble, increíble tema, que es sin duda alguna una mancha dentro de la historia humana. Quería aclarar uno de los mitos antes de comenzar de lleno con la tercera parte del video. Quería aclarar el mito de lo de la peste. Ok. Fue un mito ese de que se congelaban las pulgas y cuando se descongelaban picaban a la gente y con ya la sangre coagulada dentro de ellas y ocasionaban la peste ya en sistema del ser humano. No se congelaban, pasaban directamente debido a que mataron un chorro de gatos, pobres gatos, Claro. porque se supone que eran familiares de las brujas y ayudaban en sus prácticas satánicas a las brujas, los gatos, los pobres gatos, bueno, pues la gente entró en locura y empezó a matar un chorro de gatos. Estos gatos que controlaban la plaga de ratas, al no haber gatos, las ratas pues se hicieron plaga, estas ratas tenían pulgas y esas pulgas picaban directamente al ser humano y ahí es cuando al picar
al ser humano, pero que provenían de las ratas, lo infectaban a nivel sistémico y ocasionaban la peste. Al no haber medicamentos, ni salubridad, ni nada, pues esto se hizo pandemia y morían un montón de personas. Claro. Y el segundo punto que quería aclarar antes de comenzar es que no mataban, y hay que dejarlo bien en claro, no mataban brujas, bueno, a ver, mataban mujeres inocentes con conocimiento ancestral, conocimientos de partería, comadronas, curanderas y herbolarias, que tenían conocimientos ancestrales que las obligaron a desaparecer este conocimiento hasta la fecha. Y tenemos muy poco conocimiento de eso comparado con lo que en algún momento se tuvo. Mataban mujeres inocentes, sabias, Claro. no locas como en el libro lo mencionan. Claro, efectivamente. Bueno, ya que tocas el tema de las ratas, pues recordemos que sus hábitos no eran muy higiénicos, que digamos, y pues también todo eso fue una parte importante de que se esparciera toda esta plaga, ¿no? Pero bueno, ahora que ya aclaraste esa parte del mito, vamos a entrar de lleno a lo que es la segunda parte, ¿te parece? Sí. Muy bien. Vamos a entrar con el Maleficium, perdón, que es magia malévola. Ahora vamos a ver todas las partes o por qué decían que las brujas eran malas, las prácticas que ellas hacían, según el autor Heinrich Kramer, en el Maelus Maleficarum, que fue su obra. ¿Ok? Bien. ¿Tienes algún conocimiento sobre lo que son los maleficios que él estipuló en su libro que eran las prácticas que hacían? Bueno, a ver, partiendo de que es un maleficio, pues es un conjuro. Pero al decir maleficio es un conjuro para perjudicar. Así es. Porque hay conjuros para sanar, hay conjuros para traer abundancia, prosperidad, economía, abrir caminos, sanar personas. Son como conjuros como para bendecir. Claro que también hay conjuros para hacer todo lo contrario. En este libro, que ya es la tercera parte del libro, donde ya vamos directo a la segunda parte del libro, donde vamos directo ya a enjuiciar a estas mujeres, bueno, enjuiciar entre comillas sin pruebas, para nada, y la tortura, y bueno, en fin. Maleficios se dividían en tres, según el libro, que eran para atacar, bueno, se ocupaban las fuerzas naturales de la naturaleza, o sea, los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego, para hacer o ocasionar con maleficios desastres naturales, ¿no? Y bueno, causar caos. El segundo era enfermedades directamente contra las personas o contra sus propiedades. La ruina. La claro. ruina, llevarlos a la ruina y enfermarlos. Perfecto. Y el tercero y último, que me da mucha risa, era para atacar realmente la fertilidad de hombres y de mujeres. Claro, todo lo que conlleva la sexualidad. Muy bien, hiciste tu tarea. Sí. Muy bien, pues vámonos a la primera parte. Ya mencionamos un poco de esto en el video anterior, que fue sobre atar los vientos y todo este tipo de cosas, cómo hacían las sequías y etcétera. Pero coméntanos un poquito sobre eso. Esto de atar los vientos para... a ver, sí, como en el video anterior dije, sí existen esta magia elemental, es magia pura y elemental de origen chamánicos o cabalísticos, rituales chamánicos o cabalísticos, donde se ocupan, bueno, en cábala se ocupan sellos sagrados, se ocupan inteligencias, se ocupan espíritus de muchísimo poder para mover, o sea, imagínate qué poder debes de poseer para poder mover elementales. Los elementales son espíritus o inteligencias que rigen la naturaleza, a favor o en contra, como ya lo había yo dicho. La energía es energía, se puede manipular para favorecer o para perjudicar. Atar los vientos. Bueno, el viento al moverse trae el polen de las flores. Esto hace
que fertilice tierras. Si no hay viento, la tierra se puede volver infértil. Pero claro, hay otras formas de fertilizar la tierra. Para volver estéril un área, hectáreas, tierra en general, se ocupa la energía directa de la tierra. Puedes hacer rituales para hacer infértil la tierra, pero también para que no haya viento. Que a mi punto de vista, para volver infértil una tierra, yo me enfocaría en sequías completamente y trabajar directamente con la tierra. Ahí se tendría que como que ocupar espíritus de muy bajo astral para literalmente como esterilizar la tierra, volver ese campo estéril, infértil por completo. Esto también se puede llevar a cabo con mujeres u hombres, claro. Okay. Y también a la inversa, también una tierra árida, infértil, se puede evocar la fuerza de los elementales para que haya agua, o sea, para que haya desembocaduras donde no existen, y atraer el agua y volver a la tierra fértil. Muy bien, pero bueno, para Kramer esto no era nada bueno. Realmente él no se basaba o no se fijaba en lo bueno, sino en todo lo malo, ¿no? De ahí viene lo de la satanización de todos estos temas. Bien, esta parte de la primera agrupación de conjuros o de maleficios, que es sobre la naturaleza y poder salar la tierra o etcétera, lo platicamos un poquito más a fondo en el video anterior. ¿Te parece bien si ya pasamos a lo que es a la segunda parte de la agrupación? En este caso ya es lo que es las enfermedades y la ruina. Y la ruina, ¿vale? Ajá. Y dentro de esto ya viene lo que es la parte de dónde se viene la creencia de que las brujas hacen cosas perversas. Cosas como secuestrar niños, desvivirlos en sus sabbats o aquelarres. Bueno, el sabbat es una práctica cabalística. Pero lo llamaban como sabbat o aquelarres. Sí. Ajá, en su libro de este señor así lo menciona, como un sabbat o un aquelarre. ¿Vale? Entonces, secuestraban niños, los desvivían. Según el libro. El líquido vital rojo de estas criaturas lo utilizaban para beberlo. Y sobre todo, su carne la devoraban. Y bueno, su grasa corporal la utilizaban para hacer los ungüentos que pues utilizaban para volar, según este señor. Y todo esto era confesado bajo tortura con estas mujeres que ellos llamaban brujas. Bueno, estas prácticas hasta la actualidad existen. Okay. Son reales como tal. El sacrificio o el desvivir a un ser tan puro como es un bebé, un niño. Un infante. Un infante. Y de una u otra forma ofrendarlo a alguna entidad, obviamente son entidades del caos, no son entidades celestiales, no, para nada. Te llevan a adquirir más poder, más fuerza y el respaldo de estas entidades. Okay. Esto no es una práctica, y quiero aclararlo, esto no es una práctica de la magia y la brujería y la hechicería. Estos son prácticas de sectas específicas y de movimientos de específicas personas. No es como que todas las brujas que, de ejemplo, wiccanas, santeras, paleras, brujas verdes, curanderas, brujas del cerco, o sea, incluso brujas del caos, e incluso satanistas como tal, no quiere decir que lo lleven a cabo. Claro que no. Okay. Esto es punto y aparte, es harina de otro costal por completo.
Estas son prácticas de ciertas personas que sí lo hacen hasta el día de hoy. Y ocupar este líquido rojo sagrado es una energía muy poderosa, tanto de o animales o de seres humanos. Entre más puro sea, mejor, porque aquí sí va de lleno la pureza de este líquido. Obviamente un bebé no fuma, no toma, no se droga, no tiene relaciones con absolutamente nadie. Su energía es pura, es limpia. Entonces, entre más puro, pues mejor para esas entidades a las que se les ofrenda cierto líquido rojo. Que se los coman, ahí sí es cuestionable. Ok. Es más como ofrendar. Es más para ofrendar en ciertos rituales demasiado oscuros. Esto no lo practican las brujas. Yo no lo practico. No. Claro. Y es para alcanzar otras, eh, vamos a decir, otras fuerzas, otras inteligencias. Ajá, que ya son de otro índole y sí me gustaría tratar este específico tema en algún otro video y volverlo más extenso, hablar del tema más a profundidad. Ok, sin Pero tema. no es una práctica que hagan las brujas como tal. Esto Ok, es una secta como tal, y minoritaria. muy bien. Ujú. Aquí hacen hincapié en que eran los niños no bautizados. ¿Hay algo que ver o tiene algo que ver con que ellos querían como... recordemos que estábamos en el siglo XV. No todo el mundo era ya estaba evangelizado. Había todavía prácticas paganas, había otras creencias. ¿Crees que esto haya sido más que nada para volverlos a la cristianidad en el sentido de que o te bautizas o te roba la bruja? Era yo creo que más para manipular a las masas. Ok, Era como meterles el miedo de que, ojo, si no te evangelizas y andas por la vida como si nada, sin bautizo como tal, evangélico o cristiano, entonces podrías llegar te podrían llegar a robar un bebé o a tus hijos, y era más por el miedo de la manipulación. O sea, esto casi ni siquiera pasa, o sea, es un porcentaje mínimo, mínimo realmente. Ahora, en cuestión al líquido rojo, bueno, ese líquido rojo tiene muchísimo poder. Estamos hablando de un poder ancestral porque es la materialización, la alquimia física de toda la fuerza energética de todos tus ancestros, o sea, de todos los que estuvieron antes de ti. O sea, imagínate cuánta información energéticamente hablando tiene este líquido rojo, más la fuerza energética de la persona, del ser como tal, más toda la divinidad que contiene este poder, este líquido. Porque es la alquimia materializada de la fuerza divina y la física, lo divino. O sea, el líquido rojo es el resultado de la energía divina, de la ok, energía de toda la información de tus ancestros, de la energía tuya en sí y de todas las experiencias y vidas que has tenido, y está materializada, o sea, es táctil, lo puedes tocar. Y claro. en ella conlleva la energía pura, femenina y masculina, porque los glóbulos blancos son la energía masculina y los glóbulos rojos son la energía femenina. Es la alquimia de todo lo que te estoy diciendo materializada. Ok, Entonces es increíblemente potente. claro. Y entre más pura, pues mejor. O sea, es un tema demasiado Extenso. interesante, extenso, que como ya bien lo mencionas, vamos a dejar para otro video. Vamos a centrarnos en el Maelus Maleficarum. Pero queda una pregunta. Nos mencionas que, bueno, pues esto lo hacen sectas, podemos llamarlo así.
Ujú. desvivir niños y utilizar este líquido rojo para hacer sus ofrendas y traer deidades malignas, quiero pensar. Mm, Pero vamos más para allá. Se me hace extraordinario que Heinrich Kramer lo haya estipulado como tal en su libro Maelus Maleficarum. Digo, tuvo que haber habido un precedente de que Es que hubo este esto acto. se viene haciendo uf, o sea, esta práctica se viene haciendo desde Babilonia, ¿Mm? datado, Sí, 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 los antiguos datado, babilonios. ujú, datado, donde desvivían no uno, montones de criaturas inocentes por completo y, serían posteriormente ofrendadas a ciertas y específicas deidades para ciertos y específicos favores de algunos. Ok. ¿Crees que Heinrich Kramer haya tenido como que el contacto con alguna persona que sabía sobre estos temas? Porque es extraordinaria la manera en la que él Lo detalla. lo detalla. Detalla no solamente esto, sino todas las prácticas que se hacían, o sea, la herbología, la alquimia, todo lo que venía ancestralmente, lo sabía. Herbolaria, ok. A ver, él es párroco Así es. dentro de una iglesia católica. Los brujos más brujos del mundo están en las iglesias y en el Vaticano específicamente. ¿Nos puedes explicar por qué? Ellos tienen el conocimiento ancestral. Ellos sí tienen el conocimiento ancestral de todas las culturas más viejas. Documentos, datos, rituales, libros, grimorios, papiros, escritos, tablas. Ellos sí los tienen. La gente común, los brujos comunes, normales, no. Ellos sí. Y lo tienen resguardado por completo. Y estamos hablando de generaciones en generaciones en generaciones de miles de años, de diferentes y diversas culturas que ellos apropiaron de todo este conocimiento. De Latinoamérica, de Europa, de Asia, sobre todo de Asia, India, todo esto. Tienen conocimiento de todo esto. Y obviamente él, al estar dentro de este círculo, tiene el conocimiento de, Claro, y o el acceso. recordemos, claro, y recordemos que pues el Papa Inocencio VIII fue quien decretó la bula papal. Estamos hablando de un papa. Claro, darle toda la información. Donde radica un papa, pues en el Fíjate Vaticano. que yo no lo había pensado hasta ahorita que lo comentaste y qué buen dato. O sea, los brujos, que nos llamamos brujos y que hacemos amarres, abre caminos, limpiezas, liberaciones, no tenemos ni, yo me podría atrever a decir que no tenemos no, ni el 30% de la información que ellos sí tienen. Ok. O sea, la magia que nosotros practicamos, la energía que nosotros movemos, no tiene comparación con toda la información. Entre más sepas, entre más información tengas, más poder tienes. Claro, sí, Y es información que obviamente no van a dejar que salga de ahí. claro. Y obviamente no creo que duden en usarlo. Ok, muy bien. Muy interesante, demasiado interesante. Creo que hay que destinar un video exacto para este tema. Pero bueno, Claro. prosigamos. Bien, vamos al tercer conjunto de maleficios que ellas utilizaban, según Heinrich, donde atacaban la viralidad de los hombres, ¿no? Esto Ah, ya pero es... espera, vamos a entrar al segundo tema que es enfermedades y Lo que pasa es de que... ruinas. Ajá, bueno, adelante. Mm, en cuestión de enfermedades, a ver, desmitificando, porque este es el objetivo de estos videos, desmitificar los tabús, los mitos, la mala información. A ver, la energía es energía. Entonces, si una persona sabe sanar, Claro, claro que sabe enfermar. Completamente. Esto ya conlleva la ética
la responsabilidad, los valores, la cabeza que tenga el brujo o la bruja. Porque si tú sabes sanar, si tú sabes ocupar una hierba, un ritual, mover la energía vital de la persona, los conductos energéticos de la persona en el cuerpo, tanto etérico como físico, para sanarla, para ayudarla, para desbloquearla, claro que sabes hacer exactamente lo mismo a la inversa. Es como un Ajá. médico. Ok. Un médico te puede operar. ¿Para qué? Para quitarte un tumor, ejemplo. Ok. Pero también podría operarte para dañarte de por vida o dejarte ahí. Ok. La energía es así, es energía y no es ni buena ni mala. Sabes hacer algo para favorecer y también sabes hacer eso exactamente, pero Para perjudicar. para perjudicar. Ok. ¿Por medio de qué se puede hacer este tipo de cosas? Enfermar, Sí. específicamente, bueno, va desde brebajes, o sea, así que tónicos, tinturas, brebajes en general, polvos que se le pueden dar directamente vía oral a la persona, o sea, que se la tome, Uh-huh. O energéticamente con rituales, como Ok. bloqueando todos sus chakras, la energía vital de la persona. En magia y en hechicería hay 3 puntos claves, 3 corazones que dicen los antiguos chinos. En magia china, perdón, en medicina china ancestral o antigua, ellos lo dividen en 3 corazones. Ellos dicen o tienen la creencia que los 3 corazones de una persona es el corazón, lo que Uh-huh. conocemos como corazón, que es el órgano, el hígado, Ok. y el cerebro. Si Oh. tú energéticamente vinculas un cerebro de un animal o un corazón de un animal o un hígado de un animal a una persona por medio de ADN y rituales y dañas ese corazón físico, en el etérico, en el plano etérico, también dañarías la energía de ese órgano, de esa persona, y esa persona va a tener enfermedades hasta si no se atiende energéticamente, no médicamente. Ok. Energéticamente la persona llega a desvivir. Muy bien. ¿Y tiene que ser cualquier animal? ¿Puede ser cualquier animal? ¿O No, puede, o tiene que ser uno en específico? específicos. Ah, ok, muy bien. Eso no lo puedes decir. No, No, no lo puedes decir, ni modo. no, Se hay quedarán gente con loca. las ganas. Hay gente loca, Ok. desgraciadamente sí. Ok. Eso es en cuanto a enfermedad. Y por ejemplo, para arruinar a una persona, ¿qué se necesita? Mm, bueno, arruinar a una persona es difícil. Es más difícil arruinar a una persona porque si la persona es próspera, abundante, rica, viene de una buena clase económica, es una persona que está vibrando alto energéticamente, su frecuencia es muy elevada, es súper difícil bajar la frecuencia y vibración de esa persona para llevarla a la ruina. Sería más fácil atacar sus propiedades, sus Ok. negocios como tal, no a la persona en sí. Si tiene tierras, pues dañar sus tierras. Si tiene un renombre, dañar su renombre. Si tiene propiedades o algo, esas propiedades dañarlas. O sea, dejarlas sin... Sin flujo de como de efectivo. sí, exacto. Que dañar en sí a la persona. Pero si la persona, pues, tiene adicciones, vive una mala vida, tiene caos, no tiene una espiritualidad desarrollada, trae enfermedades ya, es una persona que vive en caos o tiene caos en su vida, a esa persona sí es vulnerable, Ok. literal. Y entre más lejos de la fuente esté, pues más vulnerable se vuelve. Cuando hablo de la fuente, hablo de Dios, como lo quieran ver, Dios, el creador, padre, madre, Dios en Ok. general, ajá, la fuente. Ujú. Entre más te alejas de la fuente, de una creencia, de una fe, de la religión que quieras o de la práctica que tú quieras, entre más lejos estés de, menos luz tienes, más te debilitas y más vulnerable eres. Claro, todo es energía. Ok. Energía alta, energía baja, frecuencia alta,
frecuencia baja. Entre más alto y elevado estés y más fuerte y inquebrantable estés, pues te tiren lo que te tiren, no te alcanzan. Ok. Hay que vibrar muy alto entonces todo el tiempo. Es difícil porque vivimos en un mundo dual y tenemos un cuerpo material. Entonces, por el simple hecho de tener un cuerpo materializado, tenemos densidad. Claro. Somos densos, no somos seres celestiales de luz, no. Ojalá. Ojalá. Sí lo somos, en esencia lo somos. Ok. Pero al vivir en un mundo dual y materializados, somos densos. Pero dentro de este mundo, Gaia, hay vibraciones. Y claro, un deportista que se alimenta bien, come bien, se duerme, cuida su sueño, tiene buenos hábitos, tiene su mente enfocada, una persona que vive con amor, rodeado de personas que la quieren, que la nutren, la familia, sus amistades, su círculo social, una persona que está desarrollada, trabajada psicológicamente, mental y emocionalmente, que ya sabe que no cualquier cosa la derrumba o que no se puede doblar pero no tronar, y que ya ha pasado por muchas cosas y que es una persona ya que tiene una fe en lo que sea, más sólida, más estructurado, que lee, que se cultiva, que no escucha tonterías y no contamina su cuerpo físico, intelectual, emocional con porquería. Le avientes lo que le avientes, no lo vas a tocar. Ok, muy bien. ¿Sabes? Ahorita que me estabas contando sobre lo que es difícil el atacar a una persona que es abundante, me recordó mucho a una escena de una serie muy famosa estadounidense que se llama American Horror Story, tercera temporada, joven, soy fan de esa serie. Y ahí te muestran cómo la reina de las brujas con la reina de las brujas de vudú quieren destruir a los cazadores de brujas que tienen un imperio enorme y lo que hacen justamente es cerrarles los caminos económicos primero y después cortar la cabeza de la serpiente. Y me trajo está muy bueno, digo, yo creo que todas las series, películas que vemos tienen un poquito de realidad. Todos tienen un tema esotérico. O sea, las personas que diseñan esas películas saben esotérica muy bien. Y está increíble. Y te meten entre películas. Verdades. Verdades. Te lo están diciendo en tu cara. Claro. Impresionante. Impresionante de verdad. Bueno, también el Maelus Maleficarum te menciona sobre los muñecos que utilizaban las brujas para poder manejar a los hombres o poder dañar, enfermar, etcétera, y estas cosas. ¿Sabes sobre ese tema? Sí, claro. Ustedes me han visto, si me siguen, o ya son mis seguidores de hace tiempo. Si son nuevos, váyanse a chequear esos videos. Pero ustedes me han visto hacer muñecos vudús en muchas ocasiones, desde ceros, y practico magia para sanar también. O sea, con un muñeco vudú puedo sanar a una persona. Okay. Se necesita el vudú es toda una religión. El vudú es una religión. Pero voy a enfocarme en el muñequito vudú. Ok, muy bien. El muñequito vudú, que realmente es un fetiche, es un muñequito de trapo, o de alguna fibra natural, o de madera, pero debe de ser natural. Para hacer el vínculo energético entre la persona y el fetiche, el muñequito, debe de ser lo más natural. Porque también estás trabajando con elementales, entonces debe de ser lo más puro, lo más natural. Algodón, madera, hojas, hierbas, la cáscara del elote, o sea, lo más natural que se puede. O directamente una prenda de la persona, porque se trabaja sí o sí con ADN de la persona. Una prenda sucia usada por la persona a la que se le va a trabajar. Trabajar con alfileres, que se ocupa muchísimo, con alfileres o espinas, no solo es para dañar, específico. Es para hacer este conducto energético
entre la persona real y el fetiche. A este fetiche se le bautiza, se le ritualiza y se le trabaja posteriormente. Ok. Ujú. Con rituales muy específicos, son rituales muy específicos. En el vudú son sus propias deidades, ellos tienen sus propias deidades, pero se puede trabajar con cualquier otra deidad. O sea, ellos porque practican toda una religión y tienen todo un marco religioso, pero, o sea, el fetiche lo puedes trabajar con cualquier deidad que quieras, dependiendo del trabajo que necesites. Tú puedes trabajar con un arcángel, tú puedes trabajar con un ángel para sanar y estás trabajando con un muñeco. Ok. Y puedes, con alfileres que ya están santiguados, o sea, ya están como bendecidos, y no estoy hablando de la religión católica, sino llevan todo un proceso bendito, estos alfileres ya ritualizados previamente y ungidos con aguas, esencias, aceites, bla, 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 colocarlos en puntos estratégicos que representan los chakras Ok. o puntos meridianos del cuerpo, esto se ve en acupuntura, eh, energizar o bloquear el conducto, el canal de energía, ya sea que quieres dañar o que quieres beneficiar, sanar como tal. También con estos muñecos se puede dominar la sexualidad de un hombre, claro, o de una mujer, claro. O al revés, ¿no? Volverla fértil, volverlo viril, hombres que no tienen virilidad, volverlos viriles. O que tienen problemas específicos de algún daño en algún órgano, se desbloquea la energía de ese órgano y ese órgano sana. Esto se trabaja en plano etérico, no astral. Ok, muy bien. O sea, de verdad es fascinante escucharte, tienes mucho conocimiento y qué bueno, ¿no? Porque pues hace honor a lo que haces, porque no van a Amo, confiar en alguien que pues no sabe nada, ¿no? amo lo que hago. Y la verdad es que tienes muchísimo conocimiento. Me da mucho gusto cada que platicamos, es Amo de verdad realmente lo que hago. un Es que deleite, lo amo. es un deleite. Una disculpa, me iba yo a brincar al tercero. Qué bueno que tú me corregiste, me dijiste, no, todavía falta esto, porque nos hubiéramos perdido de toda esta No te increíble preocupes. explicación. Pero bueno, una vez que ya platicamos sobre esto, ahora sí nos vamos a la tercera parte, que es sobre, pues ahora sí, atacan la virilidad de los hombres, con un hechizo que le llaman atar el nudo en la boda. ¿Sí? Que esto quiere decir que provocan impotencia en el hombre. A ver, tengo dos contextos completamente diferentes sobre atar el nudo en la boda. Ok, cuéntame. Uno, bueno, cuando tú te casas religiosamente, y estoy hablando específicamente por la religión católica, el sacerdote te une con un lazo. O sea, estás frente al altar, haces el juramento ante Dios de lo voy a amar, respetar, en la hambruna, en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Claro. El padre sella este ritual, que realmente es un amarre, con un lazo. Este lazo, que está bendecido y que es el símbolo de la unión sagrada entre dos personas que se aman, este lazo se puede ocupar para maldecir esta relación. Okay. Haciéndolo nudos, atándolo, o quemándolo, o destruyéndolo, o maldiciéndolo. Okay. Con este mismo lazo se puede beneficiar a la relación, endulzándolo o haciendo rituales bellos con este lazo, para beneficiar a la relación de estas dos personas. Ese es uno de los rituales que conozco, que no creo que tenga que ver con el Maleus. El otro que me dices, que tiene que ver con el Maleus, es el nudo de boda. Se atacaba realmente a la sexualidad del hombre, para que no tuviera virilidad, no tuviera erección al momento de estar con su esposa. Vuelvo a lo mismo. Esto se puede practicar con un muñeco o con un miembro de un animal, vincularlo a esa persona con ADN y volverlo estéril o que no erecte nunca. Ok.
A esto se le llamaba como tal en el Maleus el quitarle su miembro al hombre. No tal cual físicamente, sino psicológicamente, y no podía utilizarlo. No, psicológica no, etérica. Ok, etérica. Etéricamente, para Aquí, ajá. que realmente este hombre no pudiera... A ver, cuando hay un acto sexual y el hombre está listo, necesita mucha energía y por eso es que es un tejido cavernoso que se llena de polvo a lo mismo. Es un Es poderosísima. líquido poderosísimo que lleva toda la energía del cuerpo por los conductos energéticos. No solo es físico, este movimiento no solo es físico, también es energético. Está bajando, este hombre debe de bajar la energía desde su plexo solar, que está aquí, 4 dedos encima del ombligo. Este plexo solar descarga esa energía, une y conecta chakra sacro y chakra raíz. Chakra raíz sube, chakra plexo solar y chakra sacro bajan la energía, la llevan al miembro viril y se hace toda una descarga de energía vital alquimizada con prácticamente para poder fertilizar un útero. Claro. Si tú energéticamente bloqueas estos 3 conductos, plexo solar, raíz y sacro, no hay energía. Ok. Es como arrancar un carro sin gasolina. Ok. Te explico un poquito lo que dice el Maleus. El Maleus te da varios ejemplos, o más bien el autor te da varios ejemplos, y uno que me llamó mucho la atención fue de un chico que le es robado su miembro, va, encuentra a la bruja, la amenaza de muerte, perdón, desviviendo, para desvivirla, y ella le dice que vaya a un árbol, lo trepe, hay un nido de aves y que ahí puede tomar el que quiera. Él escoge el más grande, escoge el más grande y la bruja, supuestamente la bruja, le dice que ese no, porque ese le pertenece al párroco de la iglesia. Eso es lo que dice el Maleus, o sea, te da un ejemplo tal cual y así como ese hay muchísimos donde la Pero gente son mitos. sí se... Claro, son mitos, efectivamente. Eso no existe, o sea, no es como que le quites el órgano sexual. Una amputación. No, o sea, no. A ver, la magia y la hechicería es energía pura. Ok. No física. Sí. Es como dije en el primer video. Una bruja o un brujo podemos hacer magia cruzado de brazos y sentados en una silla. Con el poder de tu mente. Ok. Sin prender velas, sin conjurar nada, ni hablar. Solo acá. Ok. No lo necesitas físicamente. Ok. Así que no es comprobable. O sea, no hay forma de comprobar que te bloquearon energéticamente. Llega con un médico, te van a hacer resonancias, te van a hacer ultrasonidos, bla, 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 lo que quieras. No leen la energía. Claro. No se puede. Okay. Los aparatos clínicos no pueden detectar enfermedades o padecimientos ocasionados por magia y hechicería. Ok, muy bien. A ver, este tipo de prácticas que tú mencionas, de que ya no necesitas prender una vela, es de alta magia, o sea, ya es una preparación muy elevada. O lo puede hacer cualquier bruja, en cualquier rango. No. Tiene que ser ya una bruja elevada. No elevada. Debes de manejar muy bien la energía. Ya debes de verdad saber mover muy bien la energía. Ajá, bueno, a lo que me refiero con elevada ya es un rango mucho mayor. Claro, ya de conocimiento, de práctica, prácticas, de todo esto. A ver, es como si tú estuvieras aprendiendo a nadar. La práctica hace al maestro. Claro. Un deportista olímpico tiene años de preparación.
Así es. y de prácticas y de técnicas. Entonces ya aventarse a una piscina y ganar una olimpiada, pues ya es más fácil que para alguien que apenas está aprendiendo a nadar. Claro. O sea, así es la energía. Primero comienzas prendiendo velas, haciendo rituales, haciendo rezos y rezos y rezos y conjuros y no te sale el ritual y lo tienes que repetir y no sale y le tienes que dar otro empujón y no sale y lo tienes que volver a hacer y práctica y práctica y práctica y práctica. Pero llega un momento en donde tu misma fuerza psíquica y energéticamente hablando y con técnicas ya... ya una técnica como tal, ya Ujú. algo más profesional, puedes llegar a alcanzar objetivos así. Ok, Ujú. muy bien. ¿Recuerdas un poquito sobre lo que estábamos platicando en una de tus entrevistas de la película de la bruja donde vuelan? Ujú. Bueno, pues aquí en el Maleus te explica Kramer que sí volaban. Físicamente no. Sí, bueno, él lo dice así, que ellas volaban y que todo esto lo planeaban dentro de su aquelarre. No. Vuelvo a lo mismo, a lo que expliqué en ese video de mi entrevista. Eh, a ver, eh, hay un receta, hay una receta Ujú. que se, entre muchas más, pero de belladona con mandrágora y otras plantas, raíces y cortezas, que son trituradas, hechas cataplasma, o sea, hechas como pastita, por así decir. Sí. Un menjurje, pues. Un menjurje. Ujú. Ujú. Que en la antigüedad, y esto no es de las brujas, esto es de prácticas ancestrales, de herbolaria en específico, que se colocaban dentro de una mujer, que es una mucosa. Todo lo que se coloca ahí entra a torrente sanguíneo inmediatamente porque es mucosa, así como la nariz, así como la boca, son mucosas, entran directo a torrente sanguíneo y hacían, por las sustancias de estas plantas, que la mujer tuviera o entrara en estados alterados de conciencia, Ok. que junto con prácticas de meditación y respiración la llevaban a tener un sueño lúcido y viajar al astral. Y en el astral, o sea, ya estando conectada en el astral, pues puedes hacer 20,000 cosas. La experiencia física se siente como si volaras, como si levitaras, como si tu cuerpo se... No, como si tú te estuvieras desprendiendo de tu cuerpo, que realmente es tu cuerpo astral el que se desprende del físico y viaja al astral. Claro, y él mencionaba la escoba de bruja, que es, o más bien menciona la escoba de bruja, que no es como tal el con la que vuelas, sino como bien lo mencionabas tú en esa entrevista, es lo que utilizaban como, pues, para adherir el menjurje, lo bañaban en el mango y pues ellas frotaban ese mango en la mucosidad de su miembro para poder Ujú, que actuara más rápido, ¿no? ujú. Bueno, pues para Kramer esto, como bien lo dices, que se elevaban astralmente, tenían esto vívido, lúcido, eh, viajaban con su aquelarre, ¿sí? Y ahí es donde planeaban todo esto, y en estos aquelarres podía ser físicamente que fuera la bruja o astralmente, y ellos tenían orgías, blasfemaban contra la iglesia, Mm. y todo sobre los ritos también cristianos. Esto ya es mito. Esto ya es ciencia ficción de, de este hombrecito. Sí, sí, esto ya es ya perturbación mental de él. Ujú. No es como que tú hagas un aquelarre cuando estés en el astral y te conectes y no, 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 o sea, no, no, no. Esto ya es como cuento chino. Ok, Sí. muy bien. Satanizaron mucho al macho cabrío.
este macho cabrío anteriormente no era como tal. A ver, a ver. En magia y en hechicería, y sobre todo de los druidas, de los celtas, de todas estas culturas, adoraban a un dios astado, que era el dios Pan o el dios Cernunnos, que es bellísimo este dios. Trabajar con él es bellísimo, es una de las experiencias más bellas que he tenido. Bellas, bonitas. Cernunnos específicamente. Okay. Son dioses astados, o sea, son dioses de la naturaleza, conectados completamente con la naturaleza y los elementales. Y específicamente el dios Cernunnos, pues es mitad animal, mitad humano, y tiene astas, o sea, tiene cuernos, pero no cuernos como de diablo, de demonio, no, tiene cuernos como los venados. Ok. Entonces entra la religión católica y dice, todo lo que tenga cuernos es diabólico. Y el dios Pan también tiene cuernos. Entonces viene siendo lo mismo, ¿no? Lo satanizan y lo demonizan. Pero es que estas mujeres venían de estas culturas con estas creencias a estos dioses y les rendían cultos a estos dioses. Okay. No es que tenían un macho cabrío, o sea, una cabra, no era una cabra, ni nada por el estilo, eran estas deidades a las que veneraban y ofrendaban y hacían rituales de fertilidad, hacían rituales de abundancia, rendían honor y culto a ellos, porque como estaban conectados con la naturaleza y todo lo terrenal y todo lo elemental, ellos favorecían a todos sus creyentes, a todos sus seguidores. Pero eran estos dioses, el dios Pan y el dios Cernunnos, que nada más por tener cuernos, claro, los satanizaron. Y te lo menciono porque, bueno, pues ellos decían que en estos lugares de aquelarres, pues adoraban a estas deidades que pues para ellos era el demonio como tal. Nada que Y ver. ahora que mencionas sobre la fertilidad y todo esto, bueno, también se menciona sobre la diosa Hécate, que fue una de las que adoraban para la fertilidad. Y ellos la satanizaron también, en el sentido de que pues era un demonio y que por eso estaban haciendo esas cosas, ¿no? O sea, muchas Nada más cosas loco grandes. que de Claro, la realidad. Ajá. claro. Es que vuelvo a lo mismo, son mitos que se inventaban para causar miedo en la sociedad. A ver, cuando tú no puedes dominar a una persona por la buena, así de cree en lo que yo creo, entonces, ¿qué pasa? Pues te inculcan miedo, te inculcan terror y ya no empiezas a adorar o a creer por fe o por espiritualidad o por convicción. Y empiezas a creer forzadamente, obligado por miedo, por Claro. terror. Y eso es lo que desataron ellos. Muy Al no bien. poder predominar su religión, entonces, ¿qué les quedó? Pues el terror, el caos. Y esto pasó alrededor del mundo a través de toda la historia. Y los que cuentan la historia fueron los que ganaron y la cuentan a su manera. Efectivamente. Sí, bueno, y quiero destacar ante esto algo muy importante que me permití escribirlo para dejarlo bien en claro. Debido a esto, a que ellos hicieron todo un caos de las culturas, De las de las prácticas. prácticas espirituales, de ciertas religiones y culturas, que eran curanderos, herbolarios, parteras, mujeres sabias, mujeres que tenían conocimiento para ayudar, para sanar, para curar, para traer y alumbrar bebés al mundo, para ayudar a las madres en ese momento tan divino y especial que es el alumbramiento de un bebé. Ellos trataron de arrasar con todo este conocimiento porque no les convenía que ellos creyeran en otras deidades que sí existen,
y que son benéficas, son benevolentes y no son satánicas. Y quiero aclarar que las brujas, yo me incluyo en esto, no somos las herederas de una secta satánica, para nada. Somos, y me incluyo, somos una tradición de sabiduría y conexión con la naturaleza, con la que nos obligaron a base de torturas, de muertes, de injurias, sin precedentes, sin pruebas, a creer y agachar la cabeza y a doblegarnos ante hombres que estaban completamente perdidos de cordura. Quiero aclararlo muy bien. A eso le llaman brujas. A las mujeres que somos sabias y tenemos conocimiento y que no somos dominables porque no nos pueden venir a contar cuentos porque no nos los creemos. Muy bien, qué increíble reflexión nos acabas de brindar. Muchas gracias. Muchas gracias, espero que les haya quedado allá en casita claro esa parte, porque pues claro, como bien lo mencionaste hace un momento, esto se trata de desmentir y de quitar tanto tabú que la gente tiene y que hasta hoy todavía en esta actualidad siguen como que viendo mal y atacando a las personas que se dedican a estas prácticas. Lo que no conoces le temes, pero cuando empiezas a conocer y a informarte realmente, a tener información, la información es poder y ya no te cuentan cosas y ya no te las crees. Yo me cuento en uno de ellos. Porque sí era bien escéptico y era bien miedoso en estos temas y miedoso porque no sabes. Claro, claro, y porque te dejas guiar por lo que dicen los demás. Y ya una vez que conoces y aprendes, wow, es increíble Se este te mundo. abre el mundo. Así es. Pero bueno, sigamos, porque si no se nos va el tiempo. Vamos ahora sí con la parte 3 del Maelus Maleficarum, que ya es la parte más triste y más horrible de este texto, que son los juicios y las torturas hacia estas mujeres que, como bien mencionas, no son brujas. Bien, este manual del torturador, porque esto es lo que es este libro, como convertir un rumor en una sentencia de muerte, ¿no? Porque ya no importaban los hechos, si lo hiciste o no lo hiciste, sino que si el vecino te dice que eres bruja, ¿van? Bastaba solamente con señalar. Exactamente. Bastaba simplemente con decir, ella es bruja porque me cae mal. Ella es bruja porque le gusta a mi esposo. Ella es bruja porque es más bonita que yo. Ella es bruja porque tiene más tierras que yo. Exactamente. Ella es bruja porque sabe hacer lo que yo no sé hacer. Ella es bruja porque le tengo envidia. Ella es bruja porque ella tiene hijos y yo no. Ella es bruja porque tiene mejor suerte, vida, posibilidades, bla, 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 que yo. O simple y sencillamente porque no creen lo que tú quieres creer. Sí. No, así de fácil. Y bueno, este manual funcionaba bajo 3 pilares, ¿no? Y el primero es la demolición de las reglas que te decía, ¿no? O sea, que ya no había como tal, pues, las pruebas, sino ya era como, eres bruja, punto, se acabó. Sí, ya no necesitaban pruebas contundentes, ya era nada más arbitrario, así ya, porque yo lo digo y se acabó. Así es. El segundo pilar, que es la normalización de la tortura como herramienta principal. Y el tercero, uso de las guerras psicológicas como golpe de gracia, que pues llegaban con la gente y la atacaban de muchas cosas y le decían, es que la brujería esto, es que la brujería el otro y... Es que imaginemos el contexto. Vamos a plantear el contexto. A ver, yo, no sé, mi vecina tiene muchas tierras y a mí me convendría que mi vecina desapareciera para que yo me apoderara de esas tierras que colindan con mis tierras.
Entonces se me ocurre de la forma más fácil con todo este caos que ya se venía, con todos estos precedentes y todo, decir, ella es bruja. Así es, efectivamente. Venían simplemente por ella, o sea, no era así como que vamos a investigar qué hacen y qué practica, en qué cree, vamos a sentarnos a dialogar con ella, vamos a investigarla o vamos a espiarla. No, o sea, llegaban con ella, la sacaban de su casa a fuerza, porque no venía solamente, hola, ¿cómo está? Venimos por usted. No, o sea, venían a la fuerza por ella. La sacaban de su casa, si bien le iba, la sacaban solamente a ella y a la familia la dejaban en paz. Y si no, jalaban con toda la familia o quemaban sus propiedades. Y a veces quemaban sus propiedades, casas, terrenos y todo con la familia dentro, que también eran desvividos en ese proceso. Y a ella la llevaban a calabozos y mazmorras, las encerraban y les preguntaban que si ella era bruja. Si ella decía que no, entonces era cuestionable porque el diablo la estaba protegiendo la estaba obligando a decir que no confesara. Bueno, si ella se declaraba bruja, pues directito ya la desvivían. Así es. Si ella decía que no y se sostenía en no soy bruja y no soy bruja y no soy bruja, habían instrumentos de tortura y lo primero era psicológico el rollo de vamos a ocupar este instrumento contigo y te vamos a hacer esto. ¿Eres bruja? No. Bueno, vamos a ocupar este con este y te vamos a hacer tal cosa. ¿Eres bruja? No. Si ellos decían que sí, bueno, las desvivían. Si decían que no y seguían con su no soy bruja, entonces ahora sí ya lo hacían y ya hacían métodos de tortura con estos instrumentos de tortura hasta que ella confesara. Si ella no gritaba, el diablo la estaba protegiendo y le estaba dando la fuerza para que no se doblegara. Si ella no confesaba, el diablo le estaba dando la fuerza para que no confesara. Si ella gritaba, pues entonces era bruja. Era bruja. Claro. Porque gritaba del dolor, entonces se quejaba y era bruja. Si ella moría en este proceso, pues era bruja. Era bruja, pero ella está con Dios. Y si no moría en el proceso y aguantaba la tortura, entonces el diablo le estaba dando la fuerza para que aguantara esa tortura y no confesara. De todos modos, confesara, no confesara, gritara, no gritara, ya en agonía confesara que sí lo era o no lo era, de todos modos las desvivían y de todos modos las torturaban y de todos modos eran enjuiciadas sí o sí por ser brujas. No importaba. Así es. Solamente yo siento que era un método completamente maquiavélico para alimentar el ego caótico, destructivo y desviado de este hombre. Pero es que él lo decía tal cual, o sea, llamaba la tortura como un incentivo necesario para que la verdad saliera a la luz. Y si se declaraban confesas de que sí eran brujas, de todos modos las iban a desvivir. O sea, no tenían opción, no tenían alternativa. No tenían opción y bueno, pues como la brujería era un crimen excepcional, ¿no? Y en secreto, o sea, Eso con no era, ayuda del diablo. eso no era un juicio, eso era un amparo. Esta obra asquerosa era un amparo para torturar personas y desvivirlas, llevarlas hasta la muerte. Era un amparo, era un permiso oficial. Eso era. Claro, pero para entender esto debemos de regresar al principio, de cómo es que Kramer fue humillado en una corte y fue por eso que él escribió esto, tal cual, para que sí o sí y ya no volvieran a pasar lo mismo otros inquisidores, de que lo cuestionaran, del que no hay pruebas, del que no hay esto, del que no hay el otro. Ya, cualquier cosa es una prueba contundente de que es una bruja. Desgraciadamente así fue. Y de atado 40 a 60,000 personas. ¡Qué horror! Desvividas en el siglo XV. Imagínate nada más. A un loco degenerado, misógino y asqueroso le dieron poder otros
iguales o peores para matar a diestra y siniestra, desvivir gente a lo bestia. Así es. Y es que ya no podías ganar, no podías salir libre. Y me encanta, o sea, la idea, y soy sarcástica, de cómo el Maleus Maleficarum detallaba todo el proceso, ¿no? O sea, Así es. pero nunca tuvo la contraparte ese mismo libro de, bueno, pero ellas tienen el derecho de refutar, de dar pruebas, de defenderse, de alzar la voz. O sea, no, nunca hay esa parte en el libro. No las hay, no las hay. Y basta ver la historia de este, pues infame escritor, ¿no? Vamos. Tan solo, o sea, había falsas promesas de misericordia. Y eso sí te lo dice. Ah, sí. Las falsas promesas de misericordia era de que si se declaraban brujas antes de la tortura y todo esto, iban a ser perdonadas. Pero como nunca fueron evangelizadas, entonces no se les podía respetar una promesa ante un juicio, porque como no eran evangélicas, daba igual. Claro, y lo cita tal cual. El libro dice que una promesa hecha a una hereje no tiene por qué ser cumplida. Ahí está nomás. Así es. Este tema, la verdad, es demasiado fuerte, es demasiado complejo en el sentido de que pues eran seres humanos. Eran seres Todos somos humanos. seres humanos, creamos en lo que creamos o no, todos somos seres humanos y últimamente todos venimos de la misma fuente. Así es. Todos estamos creados por la misma creación. Corre el mismo líquido rojo dentro de todos, de todos. Todos tenemos esa chispa divina, todos, no importa la raza, la cultura, la posición económica, la sociedad o la religión que profeses, venimos de lo mismo. Y a lo mismo vamos, todos. Pues con esto concluimos el tema del Maelus Maleficarum, un libro que realmente fue y es una mancha en nuestra historia. Algo que no debió de haber sido escrito y como bien lo mencionabas el video anterior, dale poder a un loco y hará cosas horribles. Qué cosa tan más rara, ¿no? O sea, los malos de la historia eran las perseguidas, las torturadas, las desvividas, las enjuiciadas injustamente, pero no los inquisidores. Así es, no los inquisidores. Desgraciadamente, Esos eran buenos. la iglesia ahí tiene una mancha muy grande en su historia. Demasiada grande. Bueno, Entonces, pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias por todo esta entrevista, toda esta documentación. Espero les encante a mis Luminis, espero tengan ya esto les haya servido para tener otro contexto de lo que es una bruja y de todas las atrocidades y perjuicios que se han hecho, pensado y apuntado contra mujeres que realmente tienen sabiduría y que con esa sabiduría hacen cosas buenas. Lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Que tengan un excelente día, noche, a la hora que sea que estén viendo este video. Mi gente, mis luminis hermosos, en este último video del Maleus Maleficarum, no quise entrar tanto en el contexto de la tortura y los métodos de tortura. Fue algo que se habló con mi equipo y tomamos la decisión de no hacerlo porque es irrelevante volver a revivir, a recordar todo el sufrimiento que estas mujeres pasaron
que estos hombres también pasaron y las familias de ellos, todo el desencadenamiento del dolor, del terror, del miedo y la injusticia que vivieron, considero que no es necesario revivirlo o traerlo al momento actual. Y en honor a estas mujeres, me gustaría que ustedes vieran el video, los videos completos de ambas partes, la primera y la segunda parte, y se quedarán con la idea de que desvivieron mujeres completamente inocentes y sabias y no a las brujas satánicas, maquiavélicas y maléficas que el Maleus Maleficarum condenaban. Mi gente, mis luminis, muchas gracias por la oportunidad de ver estos videos. Que tengan un excelente día o noche.